Y después, ¿cómo quieren que el hombre sea hombre si las mujeres, las esposas, los han anulado? El hombre también, en cierta medida, puede someterse a la mujer, pero en el sentido ya como Dios lo estableció. No simplemente porque como ella es más estudiada, gana más, entonces yo tengo que ahora someterme a ella, ¿no? Por eso yo creo que las mujeres no saben ganar más que los hombres. Generalmente cuando una mujer gana más, se siente más y empieza a mirar hacia abajo a un hombre. Muchas veces se ha perdido la función del hombre y la mujer, pues anulándolo, pues entonces el hombre tiene que empezar nuevamente a reconocer, a conocer. Yo cuando me fui a casar, yo leí ese versículo de Efesios 5:22 que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Y yo cuando leí eso, yo dije, esto debe ser un error de imprenta o debe ser que se equivocó aquí la persona que escribió esto, porque ¿cómo se le ocurre que las mujeres vamos a estar sometidas? Porque es que yo leía ese sometimiento, como dice acá el diccionario, que algo o alguien esté bajo el dominio, control o influencia de otra persona. Yo leía ese sometimiento que, de hecho, someterse es eso. Y yo decía, jamás, jamás yo me voy a someter a un hombre. Es que no ha nacido el hombre al que yo me le arrodille y ni nacerá, pensé yo cuando leí eso y cuando nos íbamos a casar, porque y que el marido iba a ser cabeza, yo decía, pues si yo tengo cabeza, yo también tengo pensamiento, mente, cerebro, yo también pensaba en Decisiones. ese momento, sí, yo ya soy grande, yo ya soy adulta, pues bueno, apenas acababa de cumplir 18 añitos, porque tú casi que ni esperas que cumpla 18, bueno, en fin. Pero yo leí esto y yo dije, no, yo no me voy a someter, ¿por qué me voy a someter? Pero, y muchas personas leen este versículo hoy día todavía y piensan que someterse es que les pongan, perdón la palabra, la pata encima y que tienen que hacer, obedecer, seguir órdenes del hombre. Y por eso mucha gente dice, es que la Biblia es machista de pe a pa, porque hay muchísimos versículos respecto a eso, pero realmente yo no entendía qué es el sometimiento. Ahora, tú como masculino, como hombre, ¿tú qué piensas o pensabas cuando leíste ese versículo? ¿De qué se refiere que las mujeres tenemos que someternos a los hombres y que el hombre es la cabeza de la esposa, como si no tuviera cabeza? Sí, pues yo lo leí, pero como lo leí completo, dice, someteos los unos a los otros como al Señor, ¿sí? Y las casadas estén sujetas a sus maridos, no sometidas, sujetas a su, como al Señor. Entonces yo pensaba, o sea que me toca dar ese ejemplo de Jesús, porque como al Señor. Y cómo es que el Señor tenía sometida a la iglesia. Así que pues tenía un concepto un poco Más claro. más claro y no de abuso, de imposición o que tenía que decidir yo y tú tenías que hacer todo lo que hicieron. No, yo no tenía ese concepto, la verdad. Sí, porque yo, es más, incluso pensaba, yo no voy a leer nunca este versículo delante de ti, ojalá que tú ni siquiera lo llegaras a descubrir, porque iba a haber conflictos, no porque me ibas a someter, sino porque iba a haber ahí un encontrón, un conflicto, porque, bueno, yo veía en mi casa algunos ejemplos que no eran como que sí, como que siempre pensé que la esposa era la que hacía caso, sí, mi amor, y que hasta el esposo sacaba la correa y les pegaba a las esposas, entonces... No, pero mira que esto es un tema gravísimo y hoy en día el feminismo está luchando contra esto, porque no quieren que el esposo, que el hombre sea la cabeza, sea el líder, y las mujeres dicen, ¿por qué? Yo también puedo ser líder, yo también puedo tomar decisiones, yo también soy capaz de dirigir una empresa, una multinacional, yo también puedo dirigir un hogar. Y por eso muchas esposas se quedan solas y dicen, no, es que yo no me voy a morir de hambre si me falta un hombre, yo no necesito un hombre al lado. Y sí, tienen razón, no se van a morir de hambre porque salen adelante, pero finalmente sacrifican muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el deber ser de las cosas y por qué? ¿Por qué Sí. tenemos que las esposas eh, permitir que el hombre sea la cabeza? ¿Por qué no puede haber esa igualdad, siendo que Dios nos hizo iguales al hombre y a la mujer? Bien, pues primero hay una situación que se presenta. O sea,
como dices tú, fue mal interpretado o fue mal comprendido por ti. ¿Por qué tú pensabas de esa manera? Antes de contestarte lo que me preguntas, que por qué no pueden ser iguales, ¿no? Pues lo que pasa es que venimos de un hogar o de una cultura o venimos con unas, digámoslo así, ideas, un chip de nuestro hogar y pensamos que ese chip va a seguir, ¿cierto? Exactamente. Tú venías de una familia donde de pronto el papá, tu papá era el que sometía allá y que mandaba y era la última palabra y tenía que hacerse las cosas. Yo venía de un hogar donde, por ejemplo, mi papá, bueno, lo que ganaba, todo se lo entregaba y deme lo de los transportes. ¿Sí me entiendes? Entonces venía, aunque él era el que pues llevaba el liderazgo porque él se levantaba y decía vamos a hacer la meditación, vamos a orar, vamos. Entonces tenía un chip muy distinto por parte de mi papá, ¿sí? Ujú. Cuando era muy pequeño, pues, o cuando empezamos a conocer la parte, digamos, cristiana, porque mi papá en un comienzo, bueno, antes de eso, aunque él era militar, sin embargo, no tenía tampoco una imposición fuerte, ¿no? Porque yo le pregunté, bueno, y cuando usted era militar, ¿cómo? Porque él era sargento. ¿Cómo trataba a sus subalternos? Le dije, no, yo los cuidaba como si eran hijos, yo evitaba encontrones, yo, Mm. ¿cierto? Y en el hogar, pues él llegó a ser, tal vez porque su chip de su hogar también era algo muy parecido. Así que trasladamos eso. Entonces, ¿por qué hoy en día, por qué la pregunta es de la imposición Sí, de la mujer que no quiere dejarse, sí, la mujer no ¿cierto? se quiere dejar. ¿Y por qué el hombre tiene que ser la cabeza y Y por qué porque no tiene puede que ser ser la la mujer la cabeza, cabeza? ¿cierto? Bueno, entonces hay algunas teorías, digo yo, ¿no es cierto?, que dicen que es que siempre el hombre era el que cuando en su época paleo, paleolítica o paleontaria, pues por ahí. Paleolítica, Sí, entonces él era el que salía a eh, buscar la comida que y era el a cazador. traerla y era el cazador, y la mujer era la que servía, la que preparaba y todo y es así, pero la realidad es que eso viene desde la creación, cuando Dios hizo al hombre y la mujer y de pronto muchos No creen no eso. creen, no aceptan, pero eso viene desde allá, donde cuando primero, porque Dios hizo primero al varón. ¿Sí? ¿Quién creó primero? Dios, al varón. Si Dios hubiera creado primero a la mujer, sería que entonces la mujer era la que iba a tener posición. Pero sabes que yo creo que Dios creó al hombre primero y después a la mujer, sí. Pero los creó iguales. Sí, Ninguno era superior al otro. Eran sí. iguales. Lo que yo creo es que el poder de la mujer es tan grande y aunque el Señor nos creó iguales pero diferentes, pero la mujer le dio como que más poder, porque hoy día, y siempre la mujer ha tenido poder, la mujer se dice históricamente que es el poder detrás del poder, ¿cierto? Porque cuántas mujeres gobiernan los reyes, gobiernan los hombres, pero la mujer está allí detrás, hablándole y diciéndole, y es el poder para bien o para mal. Por ejemplo, desafortunadamente cuando los hombres no escuchan, más bien, la voz de la esposa, a veces toman malas decisiones. Pero la voz de la esposa tiene que ser una voz de sugerencia, no una voz de mandar. De imposición. De anular al esposo o de anular al hombre, sino es una voz de sugerencia. Mm. Porque mira, si Pilato le hubiera hecho caso a a la esposa cuando le dijo, no tengas nada que ver con este hombre porque me soñé tal cosa, tal, él no le, él sintió un frío, dice que sintió un frío, pero no le obedeció porque fue más grande la ambición y el poder político que tenía en ese momento. Pero bueno, yo al punto donde yo quiero llegar es que el poder de la mujer era tan extraordinario que hizo que Adán pecara. Entonces, como tenía tanto poder sobre el hombre, el Señor le tocó decirle a Eva, bájele 3 rayitas, ahora te va a poner un poquito debajo del hombre y tu deseo ahora va a ser para tu esposo. Y no habla exactamente del deseo sexual, es Mm. en general. Ahora la esposa tenía que consultar con el esposo, pero ya por mandato, ya como por un mandato divino. Tienes que consultar con tu esposo porque es que, mira, em,
te di el mismo poder y no lo supiste manejar, porque tienes tanto poder que te voló la cabeza y no supiste controlar tus deseos, tus impulsos, tus pensamientos, entonces bájale un poquito. Pero ese poder que Dios le dio al hombre sobre la esposa, por decirlo de alguna manera, no era para pisotearla, no era para humillarla, no era para maltratarla, sino era para protegerla, para cuidarla, para estar pendiente de ella, porque la mujer se vuela y sabemos que sí, las mujeres pues tienen muchas aptitudes, ¿cierto? Tienen muchos dones, tienen muchas cosas que explotar que pues bueno, el Señor le tocó. Bueno, espérate, contrólate un poquito, bájale, ¿cierto? Y por eso dio esa orden. Tu deseo ahora va a ser para tu esposo. Y ese someterse. Bien, yo te hacía la pregunta, pero cuando te hice la pregunta, yo dije, es que no hay un ser con dos cabezas. No pueden haber dos cabezas en ninguna institución. Es un presidente, es un director, es un gerente o es uno solo. Es un ser, yo no sé si hayan en el mundo, creería que no, ¿no? A no ser que hayan estos desórdenes genéticos, un animal con dos cabezas. No hay un animal con dos cabezas. Tiene que haber una sola cabeza. Y el Señor puso como cabeza al hombre, pero no fue ahí, "Ay, venga a ver de entre los dos, el hombre", no. Dios lo hizo muy bien, muy pensado, y esa cabeza tiene que someterse a otra cabeza, que es Cristo, como Cristo se sometió al Padre. Entonces es una jerarquía que las mujeres debemos aprender a respetar, porque como no se quiere respetar esa jerarquía, entonces por ahí nace el feminismo. ¿Por qué? Si yo puedo ser igual al hombre y las mujeres no se dan cuenta, no podemos ser igual al hombre. Jamás. Es que jamás, por más que se hormonicen, se amputen, por más que hagan cosas, su ADN siempre va a ser XX. Sí, esto precisamente cuando te estaba diciendo que si Dios hubiera creado primero a la mujer, sabiendo todas las capacidades que podía tener la mujer, ¿cómo estaría el desorden, no? Si hubiera creado primero a la mujer, creó al hombre primero, pero cuando creó al hombre, no le creó inmediatamente a la mujer. Lo dejó un tiempo solo, cuidando los animales, Poniéndoles nombre. poniéndoles nombres y mirándolos y estudiándolos. Por eso le dio un tiempo. Cuando el hombre se dio cuenta, uy, pero ¿cómo así? Todos tienen su compañera o su compañero. ¿Y yo? ¿Cierto? Entonces, y cuando le creó la mujer, por eso fue que Adán ya dijo, no era para someterla, no, yo estoy aquí primero, fui el que colonicé primero acá, así que yo soy el que tengo. No, por el contrario, Adán se dio cuenta de la gran felicidad que le había dado Dios, del gran privilegio, Adán, y como dices tú, para cuidarla y protegerla, ayudarla, pero él se sentía solo, no estaba completa su vida, por eso le dio la mujer. Pero también al mismo tiempo, por eso también a la mujer no la creó al mismo tiempo. Bueno, vamos a hacer al hombre y vamos a hacer a la mujer y los vamos a unir. ¿Sí? Precisamente para que la mujer entendiera que, porque sabía que de pronto la mujer iba a querer someter al hombre. Entonces, eso es una diferencia y es una norma que Dios estableció, pero que como seres humanos la hemos roto y hemos destrozado. Y en ese sentido, digamos, de jerarquía, pues el hombre abusó después del pecado, ¿no? Porque fue después del pecado que vino ya el abuso. El abuso ya no era sometida, no la mujer se sometía como Dios quería, sino ya la quiso someter fue a como Satanás quería someter, porque Satanás es el que quería, se introdujo para dañar precisamente ese sistema tan sagrado que Dios había establecido y ese orden. Entonces, creó en la mujer, impuso en la mujer, por eso cuando la engañó le dijo, tú serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? ¿Y por qué no se lo dijo a Adán, la serpiente? Porque Adán sabía que tenía que estar sometido a Dios. Pero a Eva quiso ser igual a Dios. Sí, que para que fuera igual a Adán o mayor. Entonces, una de las cosas que encontramos, aunque de pronto muchos no lo piensan así, fue la mentira y la insinuación de Satanás
para dañar el sistema que Dios había establecido. Y hoy en día, la gente dirá, bueno, hoy en día que también Satanás le dice a las mujeres, pues es Yo posible. creo que sí. Es posible que sí también. Porque después, primero Satanás, ¿qué hizo? Que el hombre se aprovechara, la usara, la La maltratara. sometiera y la maltratara para que después la mujer, ahí sí como Se dice, se revelara. rebelara contra el esposo y así querer dañar esa relación que Dios ha establecido. Entonces, siempre debemos entender que en este sistema del matrimonio, de la jerarquía, pues Dios lo estableció así, pero el hombre también debe entender y comprender que son su responsabilidad, su privilegio. O sea, es un privilegio, no debe considerar como digamos, no, yo soy el que mando, sino como un privilegio. ¿Sí? Maravilloso. Porque qué tal que Dios hubiera creado primero la mujer y le hubiera puesto al hombre por debajo de la mujer, le hubiera hecho un poquito más menor que la mujer. ¿Cómo sería entonces nuestro mundo, no? Entonces debemos Sí. entender eso. Así que, como se ha dañado ese sistema, Dios volvió otra vez allí en el libro de Efesios, someteos los unos a los otros. O sea que podemos también, el hombre también, en cierta medida puede someterse a la mujer, pero en el sentido ya como Dios lo estableció. No simplemente porque como ella es más estudiada, gana más, entonces yo tengo que ahora someterme a ella, ¿no? Sí. Yo creo que el Señor se demoró también en hacerle la mujer al hombre, porque quería, lo que tú dijiste, crearle la necesidad, ¿cierto? Eso uno. Dos, porque el hombre pasó más tiempo solo y tuvo que pasar más tiempo en comunión con Dios para poder recibir a la mujer, para poder recibir a la esposa. Entonces son dos factores que hoy día los hombres deberían hacer antes de casarse o incluso dentro del matrimonio, pasar más tiempo con Dios para poder amar a la esposa, ¿cierto? Para poder eh, convivir con la esposa, con la mujer, porque de otra manera, pues no hubiera Ahí es sido... un desequilibrio. Pues entonces eso ha roto la sociedad. Ahora, no quiere decir que una mujer puede tener liderazgo, sí, pero ¿cómo hacer para que no haya ese conflicto de liderazgo en un hogar? Pues yo creo que la mujer debe de saber y entender la posición, porque ese sometimiento, digamos, que el que yo permita que tú seas cabeza, porque yo divinamente podría decir, no, aquí mandamos igual por igual, pero no. Ya entendiendo esa jerarquía que Dios impuso, entonces yo permito que las decisiones finalmente se hablan, se negocian, se charlan, pero pienso que la última palabra la tiene el esposo. Es decir, ese sometimiento es voluntario. Ese sometimiento no es a la fuerza. Yo me someto voluntariamente, como Cristo se sometió al Padre, como el hombre se debe someter Voluntariamente. voluntariamente, porque Dios no nos impone, es que usted se somete a mí y hace lo que yo quiera, no. Y es igual la esposa. Dios le dio libre albedrío. Sí, Nos dio. y la esposa lo tiene, la mujer lo tiene. Exacto. Es que Entonces eso es lo que no entendemos algunos hombres, o entienden algunos hombres. Se casa con ella, pero no obligada. Por eso es cuando el pero, hombre pide exacto. la mano de la esposa, a veces hasta se arrodilla, se inclina y le dice, ¿me aceptas? Es un sometimiento ¿qué? Voluntario. Pero Voluntario. mira que cuando uno se va a casar también el juez o el notario, hoy día, en nuestro O el caso fue el pastor o el juez, sacerdote. preguntó, ¿usted viene aquí voluntariamente? Ya. No, bueno, usted usó otras expresiones, usted viene, ay, ¿cómo fue que? Dispuesta Sí, en... viene voluntariamente, no ejercieron presión sobre usted, ¿usted lo quiere hacer? Sí. Ah, bueno, si es así, entonces pues continúa con la ceremonia. Porque es como lo que te digo, es un sometimiento voluntario, lo que no me hace inferior. Es decir, Exactamente. por ejemplo, en una junta, cuando va a haber esas juntas, asambleas ordinarias o extraordinarias, se tiene que nombrar un representante y se nombra a fulano de tal, pero no quiere decir que el resto de No la tiene asamblea opinión. sea inferior a él, sino que voluntariamente lo mencionamos para que sea nuestro representante, esa asamblea, para que sea representante en esa junta, sea el director o sea el presidente, lo que sea, pero eso no hace inferior al resto de personas. Y la mujer tiene que entender eso,
que el que yo quiera darle la prioridad, ¿cierto? Que yo quiera darle liderazgo al esposo, no quiere decir que sea inferior, que yo no pueda también. Al contrario, es una posición digna de ceder el poder, de ceder la autoridad, pero no caprichosamente, porque Dios lo dijo y porque Dios lo jerarquizó de esa manera y porque es la mejor manera. Porque imagínate, ¿qué tal que eso no fuera así? Y por eso muchas casas ni siquiera manda la mamá, ni siquiera manda el papá, sino mandan los hijos. Entonces eso se desordena El sistema el y el sistema. hogar. Al desordenarse el hogar, se ordena también el sistema, el país, la nación. Y si eso que se aplica ahí para el hogar se aplicara para los dignatarios de la política, que lo hicieran realmente así, bueno, ahí me nombraron, pero yo soy para servir, Exacto. para proteger, para ayudar, pues la política de pronto hasta también sería distinto. Desafortunadamente no es así. ¿Sí? Siempre hay deseos de poder, deseo de mandar, deseo de que los demás me sirvan, siempre. Y en el matrimonio, pues de pronto el hombre no consigue una mujer para que me atienda, para que me sirva, que eso es lo que está pasando. Si esta me está dispuesta a servirme, venga. Y después, no, usted se casó conmigo, yo soy el que pago, yo soy el que mando, yo soy el que... Así que ha pasado, ¿no? No pasa, Y pasa. por ahí los árabes, No, no nos vayamos tan muchos lejos. países. En Latinoamérica, México, como en los países latinos, desde México para abajo, Bueno, hay mucho machismo. Hay mucho machismo donde es, yo aquí llevo los pantalones y yo aquí soy el que mando, ordeno. Y hay mucho maltrato todavía intrafamiliar. O sea, los hombres siguen maltratando a las mujeres. Si bien es cierto que también muchas mujeres maltratan a los hombres, a los esposos, los anulan porque le dicen, no, póngalo así, nomás con un cuadro, póngalo así, no, es que volteelo, hágale. Las esposas hoy día estamos acostumbradas a mandar al esposo y decirle cómo tiene que hacerlo. Ah, usted no es capaz, más bien llame al albañil o llame al que sea, porque usted no fue capaz. Porque estamos acostumbradas a mandar, ordenar, controlar, dominar, y eso no es lo que Dios quiere, ¿no? Entonces así poco a poco se va anulando al esposo. Y entonces después las mujeres se quejan, pero es que mi esposo no saca la cara, pero es que mi esposo no es capaz de hablar, pero es, ¿por qué no? Porque la esposa es la que ha tomado las riendas, es la que habla, la que grita, es la que pelea con todo el mundo, es la que defiende hasta al esposo, ¿cierto? Lo pone hasta detrás de ella. Lo que es con mi esposo es conmigo, venga, le digo cuántos pares son 3 moscas. Muchas mujeres son así, ¿cierto? Esas son cosas cotidianas que la gente, que uno dice, bueno, y después cómo quieren que el hombre sea hombre si las mujeres, las esposas los han anulado. Y es más, por eso muchos hombres se han feminizado hoy día. ¿Por qué? Porque también están promoviendo la masculinidad frágil, o que como masculino tienes que ser vulnerable, y pues se entiende que un hombre es vulnerable también, pero por su fisiología, por sus hormonas, por su anatomía, pues un hombre no es tan dado a llorar como las mujeres que somos más emocionales, más sentimentales, pues lloramos viendo un gatito. ¿Cierto? Yo a veces que veo ahí los gatitos, ahorita que estamos en el tema de rescate y de adopción de animalitos, me da mucha tristeza ver cómo maltratan y se me salen las lágrimas. No ocurre con un hombre y no quiere decir que no tenga sentimientos, pero es diferente. Pero las mujeres quieren que los hombres sean femeninos, que bueno, tienen su parte femenina, claro que sí, tienen también, como las mujeres tenemos algo de testosterona, pues también tenemos una parte masculina. Pero pues predomina la parte, ¿cierto?, femenina en las mujeres y masculina en los hombres. Pero no podemos pretender que los hombres sean así como féminos, ¿cierto? Que sean vulnerables en casa, pero que fuera de casa pues ya son como Naamán. Naamán salía a la guerra, se colocaba su uniforme, sus estrellas, no sé, él era general, capitán, que sí, coronel. Pues yo no entiendo mucho de rangos, pero tenía un rango elevado. Para nuestra época era el máximo Máximo comandante ahí era general, pero en las porque guerrillas. era por debajo del rey, pero sí era... Exacto. Él por fuera se vestía con su ropaje. Pero cuando llegaba a la casa, se quitaba ese ropaje
y la esposa era la que era conocedora de la lepra que él tenía. Él era vulnerable en su casa, en su hogar era un ser humano, allá afuera era el comandante el que mandaba. Que eso también se le debe permitir al hombre, ¿cierto? Que el hombre sea como es, sin criticarlo, sin juzgarlo. Es que usted no es capaz, es que usted no hizo, es que usted no fue, es que usted no dijo, que es lo que generalmente la mujer como en pro tal vez o porque no se ha sentido segura, ¿cierto? De pronto también porque es que hay que dar para recibir. De pronto uno quiere recibir sin dar. Pero sí que también el hombre, si quiere ser tener ese rol masculino, ha tenido que dar protección y seguridad a la esposa. Y si no, pues las mujeres por eso no se quieren someter porque dicen, no, pues no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? De vuelta, porque la mujer no le permitió, no permite ser hombre. Sí, entonces los matrimonios que hay donde la mujer es la que manda, lidera, ordena y organiza. ¿Qué vamos a hacer con estos matrimonios? ¿Cómo? Porque es que, bueno, aquí viene al caso el de Shakira y Piqué, ¿no? ¿Por qué se separaron? ¿Cierto? Yo creo que había ahí una lucha de poderes, ¿no? Porque Sí. ambos eran famosos. Bueno, es lo que uno alcanza a inferir. Ambos eran famosos, ambos ganaban plata, ambos tenían su público, pero desafortunadamente cuando ella es más conocida universalmente que Piqué tal vez en su país, pronto eh, algunas personas que son adictas al fútbol, ¿cómo es que se dice? Algunos Fanáticos. fanáticos, exacto. ¿Saben quién es Piqué? Yo jamás había escuchado a un tal Piqué, O sea, si no Piqué es por es... Shakira. Si no es por Shakira, yo no sé quién es ese señor Piqué. Es sí, muy respetable, tal vez ganaba muchísimos euros, miles de euros, millones seguramente, pero ¿cuánto ganaba Shakira? Y desafortunadamente hay muchas Shakiras, que las mujeres no quieren llorar, sino quieren facturar, y facturan y se quedan solas. ¿Por qué? Porque el esposo queda anulado, como que entonces, ¿yo quién soy? ¿Yo qué papel estoy cumpliendo acá? Entonces, por eso yo creo que las mujeres no saben ganar más que los hombres. Generalmente cuando una mujer gana más, se siente más y empieza a mirar hacia abajo a un hombre, a su esposo o a su hombre. O a cualquier hombre, Lo porque empieza a no mirar pueden hacia abajo. conseguir, sino las exigencias mías son muy Exacto. altas. Mis estándares son altos Mis y son o estándares. iguales a mí o O, superior, como dice Sofía Vergara. Ella se separó, lleva 2 o 3 matrimonios y ella dijo, no, le preguntaron después de su último matrimonio, ¿cómo es el hombre? Dijo, pues mínimo tiene que ganar igual a mí o más, o superior. Pero un hombre se casaría con una mujer que gane menos que él o incluso que no trabaje. Claro que sí, sí. Un hombre no tiene ningún problema. La mesera vino, lo trató bien, fue muy amable, fue tan cordial y no tendría ningún problema en conocer a esta mujer atenta, cariñosa, amable, educada. No tendría ningún problema en conocer, salir con ella y casarse con esta mujer que genera muy poquito ingreso. Una mujer no. Una mujer quiere igual o superior porque no saben ganar más. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿cierto? Dios no nos hizo para ser las proveedoras. El hombre es el proveedor, el hombre es el que da, el que cuida, el que protege. Por su masa muscular, por su anatomía, tiene los hombros más anchos, lleva el peso, lleva la carga del hogar, la responsabilidad. debe, ¿no? Porque hay Claro, muchos sí, que lo porque hay hacen, muchos pero que no lo hacen y que obligatoriamente las mujeres les toca salir a ganarse la vida porque tienen a un bueno para nada en la casa que están esperando es que ella les dé, porque también es increíble, pero pasa mucho. Entonces, todo empezó en un principio, ¿no? Entonces, si en un principio la mujer no sabe elegir a un buen hombre y un hombre no sabe elegir a una buena mujer que cumpla con todas estas características que afortunado o desafortunadamente para muchos, pues tenemos que ir al origen, a Dios, a la creación, cómo Dios nos creó. Aunque mucha gente dice, ay, le van a meter otra religión a eso, ay, le van a meter otra vez a Dios, pero es que si fuimos creados por Dios, sí o sí tenemos que sí. hablar acerca de Dios, porque ahí se originó todo.
no se originó en 1730 y no sé qué, cuando empezó los brotes de feminismo. Es que el brote de feminismo empezó en Génesis 3:16. Allá empezó, cuando la mujer, no, antecitos, Génesis 3, dejémosle Génesis 3, no recuerdo bien el versículo, cuando la mujer quiso ser igual a Dios. Ahí empezó el primer brote de feminismo. Entonces, para todas las mujeres y para los hombres también, tenemos que Sí. aprender a cumplir el rol. Cuando- A saber perdóname, a saber que hay una cabeza y que yo debo cederle. ¿Y por qué se lo cedo? Porque tengo más poder. Más poder de manipular, más poder de convencer, más poder porque somos las que generamos vida. Y hoy día, primero tu cuerpo y tu cuerpo y tu cuerpo, y no importa si llevas una vida Tu allá silueta. adentro, no importa, o sea, tú puedes mandar en esa vida que se está generando. Ese poder le dio el Estado a la mujer. Entonces la mujer hoy día es la que dice si se genera vida o no. El hombre puede llegar a embarazar a la mujer las veces que quiera, pero la mujer decide tenerlo o no tenerlo. Entonces fíjate cómo tiene tanto poder. Es más, en el hogar, el poder sobre los hijos lo tiene la mamá. Los hijos es la mamá, la mamá, la mamá, y defienden a la mamá a capa y espada, y más en estos países latinos defienden mucho a las mamás, porque la mamá es el primer contacto del bebé, entonces tiene ese poder, ¿no? Entonces, precisamente por eso, pues el Señor le puso al hombre como cabeza para equilibrar Ujú. esa lucha de poderes. Sí. ¿Qué hacemos entonces en aquellos hogares donde, aunque tú has respondido ya parte de eso, para que los hombres vuelvan a tener esa misma, digamos, nivel, esa jerarquía? Pues en la Biblia se dice, el hombre no solamente le considera como cabeza, sino sacerdote. ¿Y por qué lo compara como un sacerdote? Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Cómo nos trata Cristo? Y Dios le dio digamos, a los hombres la facultad de ser los sacerdotes del hogar. ¿Y qué hace un sacerdote? ¿Cierto? Entonces las funciones de un sacerdote: intercede también, es el que, digamos, ante Dios nos coloca a la familia adelante, el que bendice también, porque los sacerdotes traían la bendición, Sí. el que sacrifica, porque el sacerdote era el que tenía que hacer el sacrificio. Los hombres tienen que también hacer sacrificios. Entonces, muchas veces se ha perdido la función del hombre. Y la mujer, pues anulándolo, pues entonces el hombre tiene que empezar nuevamente a reconocer, a conocer, y la mujer también a entender que, pues Dios nombró, aunque hay en la Biblia hay sacerdotisas, y las sacerdotisas pues eran Paganas. paganas, donde las sacerdotisas tenían su sistema de oración y cometían una cantidad de, digámoslo así, de perversidades, en otras palabras. Por eso era que el pueblo judío le gustaba tanto ir a esas fiestas y a esas adoraciones paganas, porque allí no solamente las sacerdotisas se sacrificaba y todo, pero después venía la orgía. Y esa era una manera de llevar al hombre y someterlo. O sea, las mujeres lo sometían antiguamente. O sea, allá viene otro también sistema de El poder sometimiento. sexual. El poder sexual que tenían para someter a los Y hombres. tienen. Y tienen. Entonces, hoy en día parece que se practica lo mismo, Pero sin darnos tú cuenta, dices ¿no? cómo, digamos, una mujer que tiene el poder o una persona que tiene el poder no lo quiere soltar. No, exactamente. Las mujeres no quieren soltar el poder, que han logrado. Pero lo que pasa es que eso no fue gratuito. Eso fue por el machismo y tanto abuso de tantos años. Entonces la mujer ahorita como que quiso sacar la cabeza un momentico. No, no me abuse, no me maltrate, no me patee, pero entonces lo está haciendo de una manera mal, ¿cierto? Piensan que ahora colocándole la pata, perdón la palabra y la expresión, al hombre, ¿cierto? Van a lograr recuperar ese poder y están mal. Están haciendo con todo lo que odian y desprecian en el machismo, lo están trayendo ahora al feminismo. Entonces yo pienso que para una pareja ya de casados, para que se equilibre eso, primero toca hablar, toca orar, toca estudiar la Biblia y las Ujú. instrucciones de qué es, hacernos conscientes. Toca crear esa conciencia tanto en el esposo como en la esposa, porque si la esposa no tiene esa conciencia, no va a querer soltar el poder porque va a decir, mire, ha funcionado nuestro hogar así
y está organizado, pero no está organizado. Porque si la cabeza no está cumpliendo el papel de la cabeza, pues no hay orden ahí. Y el hombre tratar de recuperar su poder. Pero para recuperar el poder, la esposa tiene que cederlo. Bueno, en vista de que, digamos, Dios nombró al hombre como sacerdote, por eso Cristo nos dio su ejemplo. Él vino para, ¿qué hizo Cristo? Para rescatar nuevamente a la familia humana, digamos, sus hermanos y todo. Vino, se sometió, sufrió, padeció, murió, soportó y murió. Y ascendió al cielo y ahora es sumo sacerdote. Adquirió ese poder. Eso lo hizo Cristo. Y nosotros como sacerdotes, ¿cierto? Cuando se presenta una situación en un hogar de estos, pues debemos conocer cuál es el papel que hizo Cristo, cómo lo hizo, para nosotros entender que si somos los sacerdotes no es para imponer, para obligar, para someter, en el sentido que hoy en día se le conoce el sometimiento, es ponerle la pata a los otros, sino para someternos en amor, en bondad, en misericordia, en perdón. Entonces, eso es lo que Dios desea, esas cualidades, esas características que el esposo tenga. Y así como Cristo, que es la cabeza de la iglesia, Cristo sea la cabeza, dio su vida por la iglesia, se entregó por ella, ¿cierto? Y como dice Efesios 5:20 en adelante, y la hizo pura, ¿sí? ¿Sí? Quitándole toda arruga y haciéndola pura para, ¿no es cierto?, para el homenaje de Dios. Entonces, cuando el hombre entiende eso, que es el papel que tiene que es levantar la familia, ponerla en un nivel espiritual y social, de todos los aspectos en la vida de salud. Entonces, cuando el hombre entiende esa parte, pues el hogar empieza a restablecerse, a regenerarse, y los hijos también empiezan a crecer bajo ese mando, pero con amor, con bondad y el querer servir. Y entonces la mujer ahí sí puede tener ese papel maravilloso de ayudar al hombre a cumplir su papel, ¿no es cierto? Sí, yo creo que eso solamente se da conociendo eso, porque mucha gente desconoce estos preceptos, estos principios que tú estás mencionando, y por eso creen y se dejan convencer de lo que están escuchando constantemente en redes, en pantallas, en toda esta situación. Pero sobre el machismo, el hombre no entiende, y la Biblia, porque no lo ha leído, que dice que el hombre debe tratar a la mujer como un vaso más frágil. Pedro, el apóstol Pedro. Pedro, sí, que debe tratarlo como vaso más frágil. Y si los hombres entendieran esto, no habría gritos, no habría golpes, no habría abusos emocionales, sexuales, físicos, tantas cosas que hacen. Si la tratara como vaso delicada. ¿Y por qué como vaso más frágil? Porque las mujeres somos delicadas en todos los aspectos. Sí. Físicamente, emocionalmente, uno no soporta que el esposo no lo mire o lo ignore o no conteste, y no a propósito, porque a veces no es que los esposos hagan a propósito algunas cosas, sino que uno ya se toca, ¿cierto? Por cualquier cosa, porque dice, no, pero pues, porque uno espera ocupar ese lugar preponderante en el corazón del esposo, y si no pasa, entonces ya. Por eso dice, cuídelas o sea, trátelas como con pincitas. O sea, en respuesta a ese sometimiento voluntario de la esposa, ahora el Señor le dice al esposo, trátela con cuidado, trátela con cariño, porque usted la puede lastimar fácilmente. Porque yo hice un ser frágil, un ser para ser cuidado, para ser amado, para ser respetado, para ser valorado. Entonces, si se empezara a organizar eso, los matrimonios, los hijos serían diferentes, los ¿Y hogares, la sociedad? La sociedad sería diferente, todo sería diferente, los políticos, todo el mundo, lo que tú dices sería distinto, pero como es esa lucha de ego, esa lucha de poder, pues por eso es que estamos como estamos. Entonces tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude en ese aspecto, nos capacite, nos ayude, y como tú dices, y leamos, estudiemos y preparemos la vida de Jesús, que es el mayor ejemplo para nuestros hogares, porque nuestras vidas. Ahí está todo. Ahí en la Biblia está todo. Ahí está todo, perfecto.
Bueno, ¿Listo? fue un placer, un gusto. Lo mismo, muchas gracias a usted y Muchas muchas gracias. señor. Esperamos que esto pueda ser una ayuda para muchos hogares. Señor nos bendiga. Amén.